¿ya? Uno de los mayores retos al momento de trasplantar es evitar que nuestras plantas desaparezcan. El día de hoy te voy a mostrar 3 formas de reducir la pérdida de nuestras plantas al momento de trasplantarlas. Bienvenido al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. El trasplante, uno de los pasos más satisfactorios para aquellas que amamos la jardinería, ya que desde ese momento estamos dándole un paso más a nuestras plantitas para el crecimiento. Pero ¿qué sucede? Que en muchas de las ocasiones, cuando realizamos los cambios de maceta, tendemos a que nuestras plantitas lastimosamente mueren. Pero esto se debe a ¿qué? Esto se debe a que nosotros le realizamos de forma incorrecta el cambio de maceta. El día de hoy, pues nosotros vamos a compartirte cómo podemos evitar dañar las raíces para que así nuestras plantitas no se estresen y mucho menos perderlas. El daño de las raíces en nuestras plantas es el primer factor de la mortalidad en ellas. El día de hoy vamos a mostrarte 3 formas de cómo hacer para evitar eso. Pues aquí tenemos nosotros a estos preciosos anturios. Estos anturios son comprados en el vivero. Normalmente ellos vienen así en fundita. Miren, estos pues 2 ejemplares nosotros no los tenemos. Y el de acá pues es cultivado por semilla directamente aquí en mi jardín. Entonces vamos a hacerle el cambio de macetita, en este caso pues un trasplante, pero quiero primero que nosotros notemos algo. Normalmente cuando nosotros traemos las plantas del vivero, ya sea que vienen en funda, vienen en maceta o de pronto vienen en un recipiente reciclado, lo primero que nosotros queremos hacer es proceder a colocarle en una maceta que a nosotros nos guste o que la compramos especialmente para nuestras plantas que recién están llegando. Lo que primero debemos hacer es dejar que las plantas se aclimaten por lo menos siquiera entre unos 5 o 7 días para que así ellas se vayan adaptando al clima que normalmente tiene tu jardín. Bueno, pero tú de pronto me dirás, Adriana, si el vivero donde yo adquirí me queda a unas 2 cuadras de mi casa, así que no hay ningún problema, yo puedo proceder a realizarle el cambio en ese momento. Les comento que no. En este caso, cada uno de los jardines que nosotros tenemos, a pesar de que se encuentren en la misma ciudad, tienen un clima distinto. Por darles un ejemplo, en el caso de mi jardín, aquí específicamente se ha creado un microclima para cada una de los diferentes géneros que nosotros tenemos en nuestro jardín. Entonces, es por eso que siempre recomiendo que esperemos para que estas plantitas sean trasplantadas como mínimo unos 5 o 7 días, ¿ya? Entonces, y aparte de eso también como una forma de que nosotros nos demos cuenta si la planta tal vez de pronto viene con alguna plaguita, nosotros le hacemos, digamos así, una revisión ya un poco más detallada, dejándola en una área en donde normalmente ella va a mantenerse durante esos días. ¿Ya? Bueno, pues ya nosotros estamos listos para realizar el trasplante de este anturio, pero primero quiero que tomemos en cuenta algo. Esta planta, antes de ser, en este caso, pasar por este cambio, ¿ya? Yo lo que he hecho es que he procedido a humedecerle el sustrato. ¿Ya? Es muy importante que nosotros mantengamos húmedo el sustrato, le demos un riego, digamos así, un día antes o durante la tarde para que las raíces se mantengan hidratadas y no sientan tanto el estrés al momento de ser trasplantadas. Lo que vamos aquí a hacer primero es a proceder a retirar esta fundita, ¿ya? Vamos a retirar esta funda para ver el estado en el que se encuentran
las raíces y sobre todo cómo se encuentra el sustrato. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos viendo aquí, por lo menos en este momento, con este anturio, es que la tierra ya está bastante apelmazada. Miren, está bastante endurecida, ¿sí? Entonces, esto de aquí nosotros no lo podemos dejar. Miren, está bastante dura. Vamos a sacarlo con cuidado. Es muy importante que nosotros... en este caso, esta primera forma de realizar el trasplante es que gracias a que el sustrato está húmedo, va a permitir salir con mayor facilidad cada una de las partes que normalmente se encuentran dentro de la raíz, porque las raíces aquí están, digamos, cubriendo todo el sustrato. Muy distinto a cuando nosotros realizamos el trasplante de los caladios. Si de pronto ustedes vieron ese video, me era mucho más fácil cuando el sustrato estaba seco. En el caso de ellas es muy distinto. Entonces el sustrato está previamente humedecido, que eso es muy importante. Y también tenemos que tomar en cuenta cuando realicemos los trasplantes, debemos hacerlos en horas de la tarde, ¿ya? Para que así no esté tan caluroso y de esta forma pues la plantita se estrese mucho menos. Entonces lo hacemos con mucho cuidado, sin dañar las raíces. Lo vamos a hacer con cuidado, a tratar de sacar este sustrato que está bastante apelmazado. Miren, aquí hay raíces nuevas, estas tan chiquitinas, son mucho más finitas. Entonces, pero me dirás tal vez qué pasa si de pronto se llega a romper una raíz. Si se rompe una raíz, en este caso es por eso muy importante que nosotros utilicemos también en lo que es el sustrato algún repelente que evite que ingresen plagas por esas heridas de las raíces. Entonces es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta eso. Miren, pues nos está saliendo bastante bonito este sustrato y pues hasta el momento no hemos tenido la ruptura de ninguna raíz, ya, de ninguna raíz. Miren, su tallo está completamente bien, ya, está completamente lindo. Y la forma, miren cómo ella tiene sus raíces, ha cogido la forma que tiene la funda, ya. Entonces vamos nosotros a tratar aquí en este momento, una vez que ya hemos retirado todo esto, a retirar también estas partecitas de acá para luego colocarle en la macetita para esta preciosa. Bueno, pues de pronto tal vez tú dirás, pero Adriana, yo lo he hecho así, igual la planta se me ha muerto. Tal vez de pronto no hemos tomado en cuenta algo. A veces tenemos las uñas largas y cuando nosotros hacemos eso, tal vez de pronto dañamos nuestra plantita. Entonces también existen otras formas de hacerlo y ya luego te voy a compartir. Pero también existe en este caso otra razón por las que a algunas personas no les gusta realizar los trasplantes, porque encontramos unas sorpresitas desagradables para algunos, como son las lombrices o insectos que no les gusta sentirlos. Entonces te invito también a que puedas utilizar guantes, porque también puedes hacerlo. Entonces ya este precioso está listo. Vamos a preparar nosotros el sustrato. Yo aquí tengo lo que es palito descompuesto. Miren este precioso. Ya él está previamente curado. Ya está curado. Yo ya lo desinfecté para proceder a utilizarlo aquí en mis plantitas. Miren, entonces aquí vamos. Este de aquí está sumamente bonito, está bien suavito, pues así como ustedes están viendo, pues miren. Entonces nosotros, bueno, ya colocamos lo que es este palito, ya. Yo preparo el sustrato de esta forma para los anturios. No importa si quedan pedazos grandes, porque igual la plantita se adhiere a esto. Entonces aquí vengo y le coloco lo que es la cascarilla de arroz, que me va a ayudar al drenaje, ya, cascarilla de arroz. Y también pues le voy a colocar lo que es la hojarasca o la tierra de capote, que algunos también le dicen así, ya. Miren, coloco lo que es la hojita. Por acá tengo más pedacitos de tronco, ¿sí? Entonces miren, vamos a colocar esto y luego procedo simplemente a mezclar esta
Esto está sumamente rico y precioso para nuestras plantas. Entonces, miren, procedemos a mezclarlo así. Listo. Bueno, pues ya aquí, miren, no los voy a hacer pedazos tan pequeños, no importa si me quedan así grandecitos, como les dije hace un momento. Lo único que voy a agregar más aquí es la ceniza, ¿sí? Voy a colocarle un poco de ceniza, porque recuerden que si de pronto no nos dimos cuenta y hay una raíz que está lastimada, pues la ceniza va a ayudarle como repelente para evitar que así pues la plantita sufra un daño. Bueno, pues ya tenemos allí lo que es la macetita, entonces voy a colocar una camita de sustrato. Miren que tenga pedacito de palito y también hojita. Entonces vamos a colocarle este precioso en el centro. Vamos a hacerlo con cuidado. Yo no voy a presionar las raíces porque estamos protegiendo eso. Entonces si nosotros presionamos las raíces, vamos a lastimarlas y eso es lo que no queremos. Entonces en este caso colocamos el sustrato que está más suelto, así como ustedes están viendo, ya, miren así. Y el sustrato va a ir solo buscando la dirección en donde ir ingresando y pues tomando de alguna manera la forma que tenía cuando estaba en la fundita. Entonces, mire, sí, vamos buscando lo que es así la parte que está más ligerita del sustrato, mire, y pues solo vamos moviendo la macetita. No vamos a ir presionando porque si presionamos rompemos esas raíces bonitas que estaban del anturio y lo lastimamos. Entonces nosotros solo hacemos esto, ya, solo vamos moviendo la macetita. Mire, poco a poco se va llenando la maceta de sustrato y no es necesario que nosotros hagamos nada más. Mire, ya entonces aquí le voy a colocar unos pedacitos grandes, ¿sí? Voy a colocarle estos pedacitos así y ya tenemos el primero. Ese es nuestro primer método. En este caso, humedecer el sustrato con anterioridad y proceder a retirarlo de forma cuidadosa. Vamos al segundo método. Nuestro segundo método, pues lo que vamos a hacer es a proceder a retirar de la funda, ya vamos a retirar la plantita de la funda y lo vamos a sumergir en un recipiente con agua para así retirarlo, ya retirarlo del sustrato. Entonces mira, vamos a sacarlo de aquí, ya. Pues entonces miren, nosotros lo hacemos así, sacamos esto con cuidado. Miren, aquí hay bastantes raíces y son raíces nuevas, ¿sí? Miren, son raíces nuevas, están completamente blanquitas, sanitas, sumamente hermosas. Aquí se ve igual la capa de sustrato, mire que tiene, en este caso pues la cascarilla de arroz, aquí todavía está suave, pero acá, miren, acá ya está sumamente endurecido. Entonces nosotros lo que hacemos es proceder a sumergir la planta en agua, ¿ya? Y de allí con nuestras manos, ¿ya? Con nuestras manitos y con los dedos los procedemos a ir retirando de forma delicada. Y de esta manera pues nosotros sacamos de una forma mucho más fácil, ¿ya? Mucho más fácil. Miren el sustrato, qué hermoso esto de aquí. Bueno, sí, tenemos que hacerlo en un lugar donde esté espaciado. También puedes hacerlo debajo del grifo, ya, también te iría muy bien debajo del grifo. Pero para nuestro caso, pues estamos utilizando esto, ya, un recipiente grandecito, en donde, miren, vean, solo haciendo así, ve, miren cómo van saliendo la tierra y el sustrato, pues se va poniendo mucho más ligerito. Y miren, pues, y de esta forma también estamos hidratando. Esto puedes hacerlo con el sustrato seco, también puedes hacerlo cuando el sustrato está seco o está un poco húmedo, ya, en cualquiera de los dos casos puedes hacerlo. Si un caso de pronto ya decides cambiar de maceta a la plantita y no le diste riego, pues no pasa nada, porque procedes a mantener hidratadas las raíces.
Y pues para este caso también es muy importante que nosotros lo hagamos en horas de la tarde o bien temprano, y así evitamos, miren, y salió completamente el sustrato, todavía hay un poquito por allí, pero esto de aquí es lo que es la cascarilla de arroz, ya, miren lo que es la cascarilla de arroz, ¿sí? Eso de ahí es sumamente livianito, miren, entonces lo hacemos así y ya nosotros sacamos las raíces completamente bien, miren, están hermosas, están sanitas, muy bonitas. Entonces de aquí procedemos a hacerle lo mismo que la anterior, con el mismo sustrato, no hay ningún cambio. Vamos a buscar la macetita para sembrar. Listo, pues si ya estamos con este precioso también listo, miren, de igual manera pues lo hemos trasplantado de aquí. Bueno, vamos con la tercera forma como realizar el trasplante. Bueno, pues si ya estamos con nuestro tercer método o forma como realizar el trasplante, pues aquí tenemos nosotros a este precioso anturio obtenido por semilla aquí en nuestro jardín. Pero hay algo que quiero antes de realizar el trasplante de la misma forma como lo hicimos el anterior, solo varía en algo pequeño. Este de aquí es mi sustrato, es algo que yo lo preparo aquí y yo sé cómo normalmente mis plantas están, a diferencia de los otros dos. Entonces es por eso también que no los hice de la manera como vamos a hacer con este. A este solo procedo, como es mi sustrato, yo procedo solo a realizar un movimiento ligero en la maceta y procedo a sacarlo, ¿ya? Entonces miren, nosotros lo sacamos de aquí, él está completamente bonito, miren esas raíces están muy sanitas, este sustrato como está bastante suelto, se me va a soltar totalmente de la macetita. Entonces vamos a colocar primerito la camita, ya vamos a colocar la camita y vamos a colocarlo sin hacerle ninguna cosa más, no se le va a retirar nada de tierra, ninguna cosa, solo procedemos a retirarlo de aquí, pues de la macetita, y lo ponemos con cuidado en la parte céntrica. Mira, entonces colocamos el sustrato de aquí y como hay raíces que estaban saliendo a los laterales, como es aquí, mira, están saliendo estas raíces y aquí están saliendo también raíces nuevas, que son estas rosaditas, ellas van a irse adhiriendo al nuevo sustrato, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es lo mismo, solo colocamos el sustrato y lo movemos. Pero cuando ya está preciosa, haya crecido, esté de mayor tamaño, pues se le procede a colocar en otra macetita para que así ella se desarrolle muy bien. Entonces mire, aquí pues estos preciosos ya están completamente listos. Mire, ya están completamente listos. Y de aquí nosotros vamos a proceder a realizarle la limpieza de sus hojitas, ¿sí? Vamos a limpiarle sus hojitas porque sus hojitas están un poquito polvosas, entonces las limpiamos. ¿Qué es lo que continúa de aquí aparte de la limpieza de hojas? Que eso de aquí, pues bueno, puedes darle un baño si no deseas limpiarlas. Pero lo que sí es obligatorio una vez que nosotros realizamos el trasplante es proceder a darle un buen riego. Un buen riego quiere decir bastante agua, que quede completamente regado. Todo el sustrato pues esté bien hidratado. En este caso pues mi sustrato estaba seco, como te diste cuenta, estaba bastante seco. Pero si tu sustrato está en este caso pues un poco húmedo, de igual manera, dale un buen riego y su ubicación es en un lugar donde únicamente sea fresco, pero que no le dé el sol, ¿sí? Es muy importante que a estas plantitas que han sido
removidas, en este caso del sustrato donde ellas estaban antes, no se les dé, no se las coloque al sol directo, y tampoco son plantas de sol directo, sino de semisombra. Busquemos un lugar que sea bastante fresquito y pues la dejamos allí hasta que ellas enraícen. Ya que le hayamos dado un buen riego, va a bajar de pronto un poquito el sustrato, pero lo vamos a dejar allí, y cuando le demos el riego se va a compactar el sustrato de forma automática. Entonces no vamos a tener que hacer nada y ellos van a estar estables en la maceta. Pues bueno, y de aquí, después de un par de meses, ya van a ver cómo estos van a estar mucho más grandes y llenos de floración, y este precioso me regalará flores muy pronto. Y bueno, pues en este caso puedes realizar cualquiera de estos métodos en cualquier tipo de planta. Para este ejemplo pues utilizamos los anturios, puedes hacerlo en cualquier tipo de planta, siempre y cuando tomes en cuenta el sustrato de acuerdo al género que vas a realizar el trasplante. Y pues bueno, si también eres amante de los anturios de follaje y deseas obtener hijitos, pues te vamos a dejar un link de un video para que así puedas disfrutar de ese hermoso contenido. Bueno, pues si se despide de ustedes Adriana Vera, del mundo de la nena australiana, recordándote siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.